Hay algo que me fascina de las conversaciones que tengo en Aprender de Grandes con gente que escribe. Suelen ser los episodios que más vuelvo a escuchar después y de los que sigo aprendiendo a pesar de que ya los escuché varias veces. Hoy voy a darme el lujo de conversar con Santiago Liach. Santiago es escritor, pero también es editor, hizo bastante traducción y enseña a escribir. Y hace poquito lanzó el Mundial de Escritura, en el cual intenta desarrollar el hábito de escribir en gente en todo el mundo. Creo que vamos a tener una gran conversación, espero que la disfruten. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Bueno, hola Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jerry? Bien. Muy bien. Un gusto poder conversar en persona. Hemos conversado antes virtualmente, pero esta es la primera vez que conversamos en persona y tengo ganas de aprender de vos un montón de cosas y me gustaría empezar, como te anticipé, con una pregunta amplia, muy amplia a propósito. Y me gustaría saber qué aprendiste en todos estos años de primero escribir, después editar, después traducir, ahora enseñar, en algún orden, no sé si lo dije en el orden cronológico correcto, pero ¿qué aprendiste en todo ese tiempo? Bueno, son 4 verbos: escribir, traducir, enseñar. ¿Y el otro cuál era? Editar. Y editar, en efecto, que tienen distintos aspectos y que seguramente cada actividad me dio distintos aprendizajes. En primer lugar, aprendí los temas de la literatura, aprendí que lo fundamental es el tiempo, que hay casi un solo tema que es el tiempo, en sus más diversos aspectos, y otro tema fundamental para mí y de aprendizaje personal, que es un tema de la literatura, que es el tema del doble. El doble. El tema del doble, ¿no? El tema del doble, sea Dr. Jekyll and Mr. Hyde, o el inconsciente y el consciente en términos psicológicos. Bueno, puedo desarrollar un poco eso, ¿no? Pero esto quiere decir, en mí al menos, dedicarme a la literatura tuvo que ver con sentir cierta decisión, cierto desacomodo, cierta incomodidad, cierta extrañeza ante el mundo. Y ese es el tema del doble, digamos, ¿no? Lo que a uno le pasa por dentro, toda su a veces confusión, y lo externo y adaptarse o integrarse, ¿no? Que a veces puede ser difícil. Pero me encantó en las dos cosas, tanto el tiempo como el doble. No sabía para dónde ibas a ir. O sea, no sé si es parte de la estrategia del que cuenta historias, de sembrar algo y ver qué pasa. Pero yo te digo, mi interpretación cuando dijiste el doble, pensé en tensiones genéricas, ¿no? La afuera y el adentro obviamente es una, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero hay tensiones en un montón de cosas donde el doble quizás también funciona, ¿no? Y son esos contrastes los que a veces pueden potenciar. ¿Te referías a eso o era más concreto el adentro y el afuera de tu problemática personal? De cómo ambas, sí. Tal cual. Creo que el ser humano tiende a pensar, o le es útil pensar, o pensar inevitablemente es en términos binarios. Como dijo alguien que seguramente citaré mucho hoy, Borges, en Funes el Memorioso, dice que pensar es olvidar matices, ¿no? Es, bueno, la típica ejemplo, blanco-negro, y los grises quedan un poco a un lado, ¿no? Eso es inevitable en un punto, digamos. Uh-huh. Así que esa tensión siempre está. Sí, que volviendo a lo de antes, lo del tiempo también lo pienso en términos de acomodar esas tensiones entre lo doble que pueda haber, ¿no? Yo, para mí, volviendo a la pregunta original, escribir tuvo que ver con sentir una cierta lentitud. Con, si se quiere, no animarme con lo corporal, sí con lo mental, ¿no? Concretamente con cierta timidez, por ejemplo, ¿no? Y tiendo a pensar también que muchas veces la literatura tiene que ver con los que llegamos tarde, ¿no? Pero por eso te digo, ¿qué aprendí? Bueno, que al final se llega. A veces al final uno se acomoda, al final uno ajusta, pero se tarda, ¿no? Está genial porque cuando dijiste tiempo, también yo dudaba si iba a ir por el tema del tiempo personal, que es esta interpretación que le estás dando de tus tiempos de maduración, de llegar, no llegar, llegar tarde, de la timidez y todo eso,
O el tiempo como el eje principal de cualquier historia, ¿no? Va transcurriendo la historia que vas contando a lo largo del tiempo, ¿no? Tiempos que no necesariamente son lineales, a veces van y vuelven y todo eso. También tiene esas dos lecturas, ¿no? El tiempo del escritor o del que crea algo, del que cuenta historias, y el tiempo de la historia propiamente dicha, ¿no? Totalmente, sí. A la hora de contar una historia, decidir en qué tiempo transcurre, desde qué tiempo está contada, si de un después, desde un presente, es crucial también, ¿no? Sin duda. Inclusive desde el futuro hay historias de gente que narra en futuro, cosa que las primeras que empecé a leer esas historias digo, qué raro esto, y después me gustó la cosa, ¿no? Fulano va a haber hecho tal cosa y... Sí, de hecho, ahora en el último Mundial de Escritura el texto que ganó está contado en futuro, ¿no? Mira. Y es un texto sobre la muerte de un hijo. Es decir, que me parece que siempre el tema del pasado y el futuro siempre revolotean. Por eso te digo que me parece que es el gran tema de la literatura y en general de la humanidad. O sea, volviendo a tu historia personal, que empezaste a tirar algunas pistas, hablaste de la timidez como una puerta de entrada, de esta sensación de llegar tarde y de manejar el tiempo personal como algo que también tuvo que ver con tu historia de empezar a escribir, ¿no? Porque de todos esos 4 verbos que te dije al principio, ¿empezaste escribiendo? En realidad hay otro verbo que es leer. Claro. Digamos, ¿no? Empecé leyendo y hacia allá voy. Como en cualquier actividad, bueno, uno ve a otros que hacen algo que le gusta, o tiene experiencias hechas por otros, o sea, por ejemplo, lo deportivo típicamente. Bueno, con la literatura a mí me pasó que me encantaba leer y ahí empezó, ¿no? Y a partir de eso, bueno, quise imitar a esos que hacían eso que tanto me gustaba, ¿no? Claro. ¿Y a quién querías imitar al principio? ¿Cuáles eran tus modelos en ese momento de escritores? Bueno, hoy visto desde estos tiempos que han cambiado, diría que una cierta literatura más estereotipadamente masculina, tipo literatura de aventuras, de Emilio Salgari, ¿no? Digamos, en esa infancia podía haber una tensión entre Salgari y Verne, diría yo, ¿no? Verne más de la imaginación, de los viajes en el espacio, o una proto-ciencia ficción, versus Salgari, historias de piratas más realistas, ¿no? Yo estaba del lado más Salgari, del lado realista, del lado de la observación, que ese es como otro dilema que hay, ¿no? El dilema entre observación e imaginación. Esos fueron los primeros. Y después, bastante rápidamente, y muy nerd, Borges, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y entonces, leíste, después te pusiste a escribir. ¿Qué aprendiste en esa parte del proceso, escribiendo? Ya te digo, principalmente que el resultado puede tardar, pero que se llega con paciencia. Porque la escritura de por sí es lenta. Cualquiera que haya escrito un texto, que haya intentado escribir, sabe que si bien parece fácil y uno lee todo el tiempo, leemos todos hoy todo el tiempo, y no es tan difícil pareciera escribir, pero cuando uno está del otro lado realmente no es fácil. Que bueno, que con paciencia eso llega. Y también el lugar de uno, ¿no? Yo también estaba bastante... bueno, es un camino difícil de la literatura, económicamente. Yo era el típico que tenía esta vocación muy fuerte, pero que bueno, cómo financiarla no era tan fácil de resolverlo. Y ese lugar uno lo va encontrando también. Con el tiempo pasó y el lugar lo fui encontrando, ¿no? Y yo lo que aprendí también es que es con mis fallas, que se escribe desde las fallas, que se escribe con aquello que uno trae como problema, puede ser un acierto a largo plazo, ¿no? De hecho, me parece que la literatura, y esto pasa mucho en los talleres de escritura, bueno, en el Mundial de Escritura también, bueno, muchas veces es como una especie de segunda oportunidad, ¿no? Mucha gente que se quedó con ese bichito de escribir, de querer hacer algo y de repente hizo alguna otra carrera un poco más estándar, y el deseo tiene que estar también siempre en cualquier actividad que uno encare, ¿no? Y bueno, la literatura habilita bastante el deseo. Es interesante porque
ahora que lo acabas de decir, me cayó la ficha de que muchos de nosotros, mis amigos, gente que conozco, tiene o tuvo la fantasía de escribir. O sea, parece que hay algo bastante, no diría universal, pero bastante popular o bastante amplio en ese tipo de fantasía. No todos tienen la fantasía de construir un puente o de, no sé, ser escribano o ser, bueno, deportista quizás también. Se parece a la escritura, pero hay un montón de otras profesiones, muchísimas. No todos quieren ser médico. En cambio, escritores me parece que tenemos esa fantasía. ¿Será porque casi todos en algún momento leímos algo? ¿De dónde viene? ¿Es así primero o no? Bueno, yo tengo un sesgo porque estoy rodeado de gente que Claro. quiere escribir para mí. Levanto una maceta y hay Ah, gente escribiendo. escribiendo. Claro. Mucha gente me regala libros para que le lea. Como dice un amigo, Pedro Mairal, a quien vos has entrevistado, Ujú. gracias por regalarme tu libro, ahora regalame el tiempo para poder leerlo, ¿no? Me parece que el lenguaje es algo básico de la humanidad, oral en principio, pero esta curiosa y fascinante invención que es la escritura, bueno, es básico de nuestra historia reciente en realidad, porque tiene pocos miles de años, Claro. pero un gran invento, una gran tecnología que casi nos hace humanos y nos distingue de otras este, especies, ¿no? Y entonces es algo muy, muy básico. Yo diría, este, como bien decís, el otro es el deporte y el deporte en un punto, como decía un periodista español, el fútbol es la guerra ritualizada, ¿no? Y Claro. en un punto son las armas y las letras, ¿no? Dos modos de ser humano. Por eso me parece que hay tanta gente que quiere escribir. Claro, está buenísimo. Entonces, le dedicaste mucho tiempo a escribir. Entiendo que escribiste distintas cosas. Hacías poesía, hacías también prosa. Contame algo de esa historia, de las cosas que escribiste, a dónde te llevaron, qué aprendiste en el camino. Bueno, viste que hay un recurso retórico en latín que se llama captatio benevolentia, que es captar la benevolencia del lector haciéndose el pobrecito un poco, ¿no? Y yo tengo tendencia a ese recurso. Así que te diría, más bien, escribí poco, me costó mucho escribir, me costó muchísimo superar este temor a la página en blanco. eh, y lo que aprendí, que es una forma de vida, y a dónde llegue no importa mucho. Si me van a leer 10 mis familiares, si me van a leer 1000, como puede ser un escritor más o menos hoy en Argentina que puede vender 1000 ejemplares, o si me van a leer 1 millón o miles o decenas de millones como Harry Potter, mucho no importa, ¿no? Por supuesto que todos queremos ser la autora de Harry Potter y vender millones, pero la, la cuestión es disfrutar el proceso de la escritura. El otro día entrevisté a Julieta Venegas, que también participa en los mundiales de escritura, además era una famosa cantante, y me decía precisamente eso. En la pandemia me di 3 horas para leer, para escribir, para hacer canciones, que hace mucho que no hacía, y encontré el placer en eso, ¿no? Y me parece que, otra vez, una artista consagrada o alguien que recién empieza, tiene que disfrutar ese proceso si es que realmente va a poder ser parte de su vida, ¿no? Claro. Y después de escribir mucho, editaste. Nunca entendí muy bien el trabajo del editor. ¿Qué hace un editor? El editor escucha la neurosis del autor, que suele ser bastante intensa, eh, y, y es una mirada desde afuera. Realmente es muy difícil de justipreciar, de entender el valor que tiene lo que uno escribe, y entonces una mirada desde afuera ayuda mucho. Y después hay estilos de edición. Está el famoso editor de Raymond Carver, que póstumamente se descubrió que lo que conocíamos como el estilo Carver era en realidad el estilo de su editor, que le había cortado todo de manera bastante violenta e incluso generó un conflicto entre ellos, ¿no? Ese es un estilo más intervencionista, versus otros, vuelvo a citar a Pedro Mairal, a quien yo edité y no le toqué ni una coma, Claro. ni un punto. Pero presumo que, bueno, mi tarea habrá sido útil, ¿no? Ese es el editor, digamos, en inglés, el que trabaja con el texto. Después hay otra parte de la tarea de edición que tiene que ver con la circulación del texto, ¿no?
que se llama una como vez el que publisher, está, digamos. claro, una vez que ya está. Uh-huh. Y también supongo que hay otra que es la de la curaduría, de decir que sí, que no, Exacto. elegir qué publicar, ¿no? Sí, sí, yo tuve 2 pequeñas editoriales, después llevé a ciertos autores a una editorial más grande, a MS Planeta. eh, y para mí es una tarea apasionante y mucho más fácil, porque justamente este, te libera de las tensiones narcisistas de la autoría, ¿no? Es bastante extraña en general la literatura o el ámbito de la publicación de libros, porque ¿no? está el nombre y el apellido de uno ahí bien grande, y la firma, y esto es mío, ¿no? Cosa que en un punto es una ficción, como bien demuestran entre otros Borges, ¿no? ¿De quién es la autoría? Bueno, probablemente de muchos. Entonces, ser editores es como estar atrás de, de- entre bambalinas, ¿no? Y Claro. es mucho más fácil en un sentido y es muy gratificante. Es gratificante, pero no por el reconocimiento de nombre, es gratificante por alguna otra razón, por ayudar a parir esas obras, supongo, ¿no? Seguro, sí, sí. Y después también es divertido. Yo edité, bueno, a un amigo en común con Pedro que se llama Washington Cucurto, Ujú. que tiene un estilo totalmente caótico y libre de escribir. Y yo escribía páginas de él. Y a él no le importaba, o ni se enteraba a veces. Era como lo contrario de la tarea de edición con Mayral, ¿no? Y a mí Ahí eras era intervencionista. intervencionista, pero por diversión. Y pensábamos libros juntos, ¿no? Entonces, son maneras de jugar con los textos también, y es otro lugar, ¿no? Yo ahí lo comparo siempre con el fútbol, donde también yo jugaba de 5 de defensor, eh, y era un poco el que me quedaba cuidando para que otros se luzcan. Y el rol de editor o el de traductor, que es una tarea que también hice bastante, es una que en ese sentido para mí fue bastante liberadora porque con la figuración me resultaba más problemática. Claro, es interesante. La traducción también a mí me fascina. Yo tenía esta fantasía de chiquito que la traducción era una cuestión más mecánica, como pueden tener muchas personas, pero obviamente cuando te metes y comparás traducciones y estos libros son 2 libros, no puede ser que vengan del mismo libro, cuando te das cuenta que el traductor también está reescribiendo la obra y todo eso. Y hace poco tuve la suerte de hacer uno de tus cursos, el de la vida como borrador, y ahí mencionabas que uno de los ejercicios es traducir alguna vez, ¿no? Contame un poquito del rol del traductor y qué aprendiste ahí. Bueno, Borges otra vez dice que es el hecho central de la práctica literaria, ¿no? Es un acto de lectura muy íntimo, es como ir pasito a pasito viendo qué es lo que hizo el autor, ¿no? Y sí, no es trasladar mecánicamente. Muchas veces no hay solución porque el autor hace un juego de palabras y vos ahí no tenés el juego de palabras en tu idioma. Y lo que de repente podés hacer es hacer un juego de palabras en otro momento donde el autor no lo hace, ¿no? Y por eso ahí está esto del traductore traditore, ¿no? Y esto de traductore traditore es, el lector también es un traidor, ¿no? El lector lee lo que quiere, como quiere, modifica a piacere lo que quiso, o incluso a veces lee cosas que el autor no imaginó. Y bueno, el traductor tiene esa potestad también, y de, ve los mecanismos y los secretos del lenguaje de manera con una lupa muy grande y muy detallada, ¿no? Es una tarea infernal también, sobre todo traducir libros, porque es pesado, digamos, ¿no? Pero aparte te enamorás. Yo me acuerdo leía cosas que por ahí no eran, sin entrar en... Pero Tom Clancy, que es un autor bestseller, muy buen contador de historias, pero no un gran escritor en cuanto al estilo. Pero te enamorabas, y estaba ya con el oído ya acostumbrado a esa tarea que te lleva varios meses a veces, ¿no? Claro. Me quedé pensando que quizás sea más trabajoso y lleve más tiempo traducir que escribir una obra original. O sea, pues si realmente tenés que meterte palabra por palabra, frase por frase y tomar estas decisiones, es arduo. A veces es una tarea de vida. Ahora yo estoy leyendo mucho a Proust, que tiene esta novela En busca del tiempo perdido. Son 7 tomos, más o menos 3.500, 4.500 páginas según qué edición. Y hay varios traductores. 2 de ellos se quedaron en el camino, los 2 primeros murieron antes. Estela Canto y Pedro Salinas, una argentina y un español.
Y sí, es una tarea de vida, ¿no? Claro. ¿Y eso va a dejar de existir el día que la inteligencia artificial pueda traducir o no? ¿O es un trabajo que tiene para mucho tiempo más? Bueno, eso lo sabés vos mejor que yo, pero me parece que es casi la misma pregunta de si va a existir tal cosa como literatura creada por las máquinas, ¿no? Claro. Eh, Si las historias que vamos a escuchar son historias contadas por seres humanos o por inteligencias artificiales. exactamente, ¿no? Es verdad, es prácticamente la misma pregunta, muy Eh, parecida. Sobre todo la traducción literaria, ¿no? Claro. Sin duda que hoy una máquina puede traducir más o Un menos manual de bien instrucciones. un texto estándar, claro. Claro, Pero donde hay algo más creativo que tiene que ver con la subjetividad, bueno, ahí está la pregunta. Y claro. que en el fondo es la pregunta en términos literarios sobre la relación del autor con su obra, digamos, ¿no? ¿Nos importa o no nos importa quién está detrás de la historia? Bueno, nos puede importar o puede no importarnos, ¿no? Yo tengo una alumna, ahora escritora, también publicó un libro, Luciana Cáncer, que hizo muchos talleres de lectura y decía, yo con ustedes descubrí la solapa y la contratapa, ¿no? Donde está el nombre del autor, de cuándo nació, dónde. A mí ni me interesaba ni leía eso, ¿no? Yo al revés, quizá por este interés mío siempre en escribir, bueno, ¿cómo? A mí me parece una aventura fascinante escribir un libro. Obviamente a mis héroes, que pueden ser Proust o Borges o Kafka, digo, ¿cómo hicieron? ¿No? A otra gente quiere leer la historia. En algún sentido, y quizá anticipándome a alguna pregunta que me puedas hacer, es, bueno, cuanto más uno sabe sobre una actividad, lo que sabe es que no sabe, digamos. Y uno como lector en un momento empieza a ver los hilos, a ver cómo hizo el autor para crear los hilos. Ya te es difícil creerle a la historia, digamos. Y cuando lees Kafka, Borges, Proust o todos estos que tanto admirás, ¿qué es lo que admirás? ¿Admirás las historias que eligieron contar? ¿Cómo las escribieron? O sea, el detalle de cada pincelada, haciendo una analogía con la pintura, eh, la innovación que hicieron. ¿Qué es lo que causa admiración en alguien que está tan metido en este tema cuando habla de nombres como los que mencionás? Creo que lo que más admiro es cómo dan cuenta de la contradicción que es ser humano. En un punto, si uno se pone a pensar, la vida no tiene sentido, no hay explicación, hay explicaciones que nos trascienden y que de las no podemos entender, y ellos de algún modo logran dar cuenta de esa contradicción, y en algún caso hasta tímidamente, a través de esos momentos de brillo o epifanía poética, sugerir una explicación que excede la razón, ¿no? Está bueno, está bueno. Después el siguiente verbo fue enseñar, donde empezaste con talleres más tradicionales, digamos, en algún sentido de la palabra. ¿Qué aprendiste en esa etapa? ¿Cómo se enseña a escribir? No tengo la menor idea. En realidad, y retomando algunas de las cosas que hemos charlado, yo tenía una gran dificultad, y que en parte la tengo, pero he avanzado con ello, para hablar. Yo me dediqué a escribir porque no podía hablar. O para decirlo de otra manera, mis amigos estaban en las fiestas y hablaban con chicas y yo no. Entonces leía, me ponía de escudo un libro y esa era mi respuesta ante el mundo. Después fui a la facultad y tampoco hablaba y veía que la gente hacía preguntas, no solo los profesores, sino los alumnos, compañeros hacían preguntas sofisticadas y a mí no me salía a hablar, era un tímido importante. Y no podía imaginarme enseñando, ¿no? Que era una salida laboral muy probable. Y bueno, lo hice a los golpes, aprendí a los golpes y fue como una vocación no pensada ni soñada, ¿no? ¿Qué aprendí enseñando? Lo aprendí todo. Realmente mi experiencia siempre es que los alumnos te enseñan a enseñar, ¿no? Sobre todo en esta actividad como es la escritura, que realmente
es mucho más difícil, me parece, que casi todas las otras ramas, sobre todo las otras ramas artísticas en el sentido de que en la música o en la pintura hay técnicas muy concretas. La escritura, como bien dijiste al principio de esta charla, todos escribimos, todos sabemos leer y escribir, o bueno, un buen porcentaje de la humanidad sabe leer y escribir. Entonces, ¿qué es lo que se puede enseñar? Bueno, es una mezcla de algo humano, porque se transmiten emociones, se transmiten historias de vida, y de animarse a eso y de acompañar en eso. Y por otro lado, de sí, ciertos recursos, ciertas técnicas, pero que no son tan prácticas como la técnica que puede haber para tocar la guitarra, ¿no? Entonces, quizá sí aprendí muchísimas cosas de alumnos y de cómo tradujeron su vida y sus experiencias en palabras, ¿no? Y aprendí también que buena parte del talento literario, a mi juicio, es animarse, ¿no? Que no te importe nada, en un sentido, las consecuencias de lo que vas a decir. Porque normalmente, muchas veces, en la literatura tiene que ver con secretos inconfesables, con cosas que no nos animamos a decir, que sobre todo nosotros pensamos que son tan terribles. Después las decimos y no pasa nada. Claro, o sea, tiene un fin terapéutico en ese sentido, ¿no? De poder decir las cosas. A veces las dice un personaje, entonces no las decís vos, o funciona de una manera en la cual te permitís hacer algo que quizás en otro contexto no lo haces, ¿no? Tal cual, la ficción es control de daño, ¿no? Digo yo. Es como, bueno, claro. Lo dice el personaje, no lo digo yo, ¿no? En el sentido de la literatura, siempre es como una segunda oportunidad también, ¿no? Y una segunda vida. Sí, y tiene que ser un lugar de libertad, ¿no? Me parece que es importante defender el lugar de la libertad en la literatura. Cualquier cosa puede ser dicha. También lo poco edificante, y eso es el atractivo de la literatura, me parece, ¿no? Que no dice lo que tiene que decir. Y no tiene límites, entonces, ¿o sí? O sea, ¿hay ciertas cosas que no deberían ser escritas o todo es posible? La teoría de la autonomía del arte, sostenida entre otros por los artistas románticos, te diría que sí, todo se puede decir, ¿no? Bueno, ¿cuál es el precio? Bueno, a veces hay precios personales o a veces hay precios sociales que probablemente a cada uno juzgará si quiere o no pagarlo, digamos, ¿no? Pero en principio uno diría que sí. De hecho, hay historias horribles y por eso son hermosas, digamos, ¿no? Porque dicen lo impensable, y ese es el atractivo de la literatura, me parece. Claro. Una de las cosas que me fascina en todas las ramas del arte es lo que la gente suele llamar encontrar la voz del autor, ¿no? Encontrar tu voz, si sos el autor. Y me es más obvio identificarlo en la pintura, por ejemplo, donde ves que Picasso empezó pintando como los clásicos y de repente apareció el cubismo y después los distintos momentos con distintos colores y después la Paloma o el Guernica o lo que fuera, y ves algo y decís, esto es obviamente un Picasso. No lo decís al principio de sus obras, lo decís después. Lo mismo pasa con un músico, donde va desarrollando su estilo y su voz, y supongo que debe pasar, pero me es más difícil asirlo, me es más difícil identificarlo en un escritor, en alguien que escribe y encuentra su voz de alguna manera. ¿Cómo es ese camino en el mundo de los que escriben? ¿Cómo funciona? Bueno, en términos más prácticos y más personales te diría que yo creo que uno escribe desde su propia falla y por lo tanto escribe con sus propias palabras. No hay algo raro que inventar, digamos, ¿no? Después, en términos, si se quiere, más teóricos, bueno, la ficción de la voz propia es una ficción, es una construcción, y uno en un punto encuentra su propia voz entendiendo que tal cosa no existe, entendiendo que la originalidad no existe, y entendiendo que uno se alimenta, uno parasita de manera fértil y positiva a otros, ¿no? Esa es la gran bomba neutrónica que es el cuento Pierre Menard, autor del Quijote de Borges, en la cual un escritor francés escribe una obra genial que consiste en copiar. En realidad no se entiende bien qué hace, pero no es que lo copia, porque escribe de nuevo dos capítulos y medio del Quijote, ¿no? Tratando, si mal no recuerdo, de revivir la vida de Cervantes, ¿no? No, ese es un intento que hace, pero no, al final no se entiende qué hace. Yo digo, es un cuento fantástico de Borges, ¿no? Es como si yo me pongo a escribir y me sale el Quijote, que no tiene sentido. Bueno, o como puede ser ese experimento de los monos que en algún momento
Pero van la a probabilidad escribir. es bajita de que Claro, eso suceda. sí. Pero bueno, lo que está diciendo Borges ahí es, todo estilo, toda voz propia es la suma de otros estilos. Siempre hablamos con las palabras de otros, ¿no? Entonces, en realidad es muy sencillo cómo uno construye su marca de autor. Te doy un ejemplo. Juan L. Ortiz, Juan Laurentino Ortiz, un poeta entrerriano que vivió en el siglo XX, 1900-1978, que tiene sobre todo un largo poema que se llama El Gualeguay, y que él exigía que se escribiera, que se editara siempre con la misma tipografía, una tipografía muy chiquita, versos muy largos, y donde vos, es una especie de épica del río Gualeguay, y en la que vos vas como oyendo el fluir del río de algún modo, ¿no? Bueno, él decidió eso, versos largos. Hay cuestiones que uno decide, frases cortas o frases largas, muchos adjetivos, el Borges, si se quiere, de sus cuentos más conocidos, o pocos adjetivos, el Borges viejo, porque también dentro de la propia trayectoria de un autor hay cambios en esa voz, temas, muy coloquial o muy formal, ¿no? Son como dilemas que uno tiene y que va resolviendo, pero para alguien que empieza y que quiere escribir, yo digo, es con tus propias palabras, no tenés que inventar nada rebuscado, ¿no? Por eso yo diría que aprendí casi un cliché de autoayuda, aprendí que hay que ser uno mismo, digamos, que hay que aceptarse tal como uno es para crecer, por lo menos en la literatura. Pero a pesar de eso hay muchos, no sé si lo haces vos en tus talleres, pero muchos ejercicios de escribir como fulana o como mengano, tratando de imitar el estilo de otro. No sé si es parte de la búsqueda personal o cómo entra, ¿no es contradictorio con lo que decís recién de escribir como uno con estos ejercicios? Sí, por eso te dije al principio, es saber que la originalidad no existe, Claro. ¿no? Que es una ficción. Pero bueno, paradójicamente, es una paradoja casi insoluble, porque, bueno, justamente Borges, autor de cabecera, ineludible, porque creo que pensó muy bien la literatura, ¿no? Justamente escribe Pierre Menard, autor del Quijote, donde su tesis es: solo existe la copia, no la originalidad. Pero Borges, vos lees una frase de Borges, es inconfundible, por más que sea el Borges viejo, joven o maduro. Y bueno, hay una magia que hace que de repente un autor construya su marca, su estilo, ¿no? Yo lo pienso como una marca casi comercial, como vos determinadas marcas comerciales las reconoces, ¿no? Bueno, me parece que con los autores pasa un poco eso. Hay una magia que tiene que ver con una sintaxis, con preocupaciones, con obsesiones, que hace que parezca original, ¿no? Entonces, creo que finalmente es un dilema entre originalidad y copia. Claro. Me imagino que en esa búsqueda, una cosa que debe haber cambiado mucho en los últimos 10 o 20 años es el feedback instantáneo que tenés de los lectores, ¿no? O sea, yo me imagino a Borges escribiendo, o a Cervantes escribiendo, o a Shakespeare, en el cual ellos escribían, bueno, Shakespeare no tanto porque enseguida las mostraban en el teatro, ¿no? Pero Cervantes no sé con cuántos lectores conversó. Sospecho que pocos, si alguno, digamos, ¿no? O Van Gogh yendo a otras áreas, de que dicen que no vendió ninguno o casi ninguno de sus cuadros en vida, entonces ni siquiera los expuso, o sea, no sabía el feedback que tenía, entonces se me ocurre que en esos casos históricos donde vivían en un mundo pre-internet, digamos, la construcción de la voz propia era un camino distinto al que es ahora, quizás para muchos de los actuales artistas en el área que sea, en el cual uno expone algo, muestra algo, lo comparte y enseguida empieza a escuchar las voces de los que consumen de alguna manera su producción artística, ¿no? Entonces sospecho que ahora el rol de los consumidores de tu arte impacta mucho más en la formación de una voz propia porque no podemos ser inmunes al impacto de los que consumen nuestras cosas, ¿no? Y de haber cambiado. La formación de la voz propia con las tecnologías debe ser algo totalmente distinto. Ahora estoy como especulando y pensando en voz alta. Sí, yo tampoco tengo conclusiones porque me parece que estamos en un periodo de transición que mínimo es tan grande como el periodo de transición de los manuscritos a la imprenta, ¿no? Es un cambio muy grande que
cambia los conceptos de autoría, de lector, quién es el lector, quién es el autor, ¿no? Por supuesto que seguimos conviviendo con el libro y con esa tecnología cuya muerte ha sido declarada, pero que a su vez persiste. ¿Y quién es un escritor? ¿No? ¿Escritores son los que publican libros hoy o es un tuitero? Tuitero tiene como una cosa despectiva, ¿no? Pero hay gente genial, hay gente que hace cosas geniales con el lenguaje en Twitter o en cualquier red social. ¿Quiénes son los escritores o las escritoras de hoy? No lo sabemos, no lo podemos establecer. Probablemente uno tendría a pensar que mínimo esta gente que está en las redes y no le interesa publicar un libro, probablemente sean los que mañana serán considerados escritores, ¿no? Pero como bien dijiste, también ya la humanidad ha atravesado cambios, y en algún sentido la literatura es como un reservorio de, mira, bueno, sí, Homero en realidad era un montón de gente que estaba cantando una historia y uno lo puso por escrito. Cambios culturales ha habido siempre. Sí, ahora claramente lo que hay es que se puede, como bien dijiste, publicar antes de escribir. Había un escritor, Osvaldo Lamborghini, que en los años 70 decía primero publicar, después escribir. Bueno, casi que anticipó Internet, ¿no? Claro. Podés publicar sin pensar prácticamente, ¿no? Hoy en día. Es el gran tema, al menos en relación a la literatura de la época, la publicación instantánea, ¿no? Lo cual de algún modo iguala todo, y hay como un montón de información dando vueltas, y uno se puede marear qué es lo bueno, qué es lo malo, pero es a la vez un momento fascinante, de un cambio interesante, que después, bueno, cada uno va encontrando su camino de lectura también, ¿no? Y sin duda, yendo a tu pregunta, sí, yo lo veo a veces, bueno, como todavía como una esquizofrenia, ¿no? Porque hoy los escritores opinan o mucho en todo el mundo, ¿no? De políticos, se ven obligados para funcionar en las redes a hablar de temas que llaman la atención y su obra va como por otro lado. No tengo claro en qué medida lo que sucede en las redes incide sobre la obra, pero sí que hay obras que ya son en las redes. Hay un montón de textos que tienen que ver con una experimentación que recoge, bueno, lenguaje sonoro, lenguaje gráfico, visual, y eso también es literatura, ¿no? Me quedé pensando, Santi, pensé recién algo por primera vez. O sea, te lo voy a compartir ahora, probablemente es algo resabido, pero recién lo pensé yo por primera vez. Y es que, de alguna manera, la imprenta fijó un periodo de 500 años más o menos, en los cuales la dinámica fue distinta y que lo que pasaba antes de la imprenta se parece más a lo que pasa ahora. Porque antes de la imprenta, con la tradición oral, las obras mutaban todo el tiempo con la retroalimentación de la gente que las consumía, que las escuchaba, que era testigo. O sea, la tradición homérica es tradición oral puesta después, una vez que decantó cuál era el texto que mejor funcionaba, fue lo que finalmente terminó siendo la Ilíada y la Odisea. Pero eso fueron textos vivos durante mucho tiempo hasta que alguien los plasmó en algún documento. Y la imprenta hizo durante ese periodo, estoy pensando de nuevo en voz alta, ¿no? Hizo que los autores se vean de alguna manera forzados a publicar antes de que la gente consuma. Porque publicabas y después la gente compraba el libro o conseguía el libro en una biblioteca. Y entonces, pero la obra ya estaba congelada. Por más feedback que pudiera haber tenido, que también era difícil que lo tuviera, pero supongamos que algo de feedback le llega, ya está, ya lo publiqué, ahora estoy escribiendo mi próximo libro. Ahora desde que salieron los blogs hace 20 años y todas las herramientas que hay ahora en las redes sociales y todo eso, no queda claro si hay una fecha de publicación en estos nuevos formatos, ¿no? Inclusive podés estar actualizando el texto todo el tiempo, con lo cual se parece mucho más a la era pre-imprenta, ¿no? En ese sentido. En el texto de la fijación de los textos, el sentido de la fijación de los textos, ¿no? Totalmente. Yo también lo comparo con la época medieval, ¿no? Con la escolástica en la cual estaban los monjes copiando las obras de los clásicos grecolatinos y anotando al margen, ¿no? O al pie, el copista. Y esta época la veo parecida. En ese momento quien regulaba era la iglesia, pongamos,
Hoy quienes regulan toda Twitter, la producción son o Google Facebook, o Google, sí. claro. Y un montón de gente copiando o escribiendo, anotando, haciendo anotaciones, ¿no? Me parece que se parece también en ese sentido. Sí, es una época de un cambio grande en la que resuenan épocas anteriores, ¿no? Sin duda, la modernidad se construyó, al menos en lo que hace a la discusión pública, en torno a la imprenta, no solo los libros, sino los periódicos. Y está estudiado, ¿no? Cómo se construye el debate y la esfera pública en los siglos de la modernidad, y que tenía la mediación de los editores y el lugar de los editores, la prensa, la libertad de prensa, etcétera, fue crucial, ¿no? Bueno, había otro fenómeno más parecido, si querés, a lo actual, que era en la literatura los folletines, ¿no? Muchas de las grandes obras de Dickens, de Dostoyevsky, de Balzac, etcétera, siglo XIX, se publicaban en un diario y la gente también intervenía, ¿no? Por eso, en un sentido, no hay nada nuevo bajo el sol. Famoso cuando Conan Doyle mató a Sherlock Holmes, que recibió miles de cartas de lectores diciendo no, bueno, y lo tuvo que revivir, ¿no? Parece más a una serie o a alguna narración. Claro, hoy sería una petición en algún sitio de internet Claro. pidiendo revivirme a mí, claro. Sí. Sí. Y ahora pasa con las series también, ¿no? Inclusive historias en las series que van cambiando de acuerdo a la vida de los actores. O sea, House of Cards, cuando tuvo todo el tema Kevin Spacey de los reclamos que hubo por sus comportamientos indebidos, dejó de estar y había un plan para esa obra que tuvo que cambiar, ¿no? Y de alguna manera van interviniendo las situaciones de los protagonistas de una manera bien distinta ahora. Sí, y es cierto que también está más claro en parte la producción colectiva, típicamente en las series, ¿no? Donde son equipos Claro. de guionistas, por empezar. Ya no es una persona escribiendo algo, sino pero todo un que equipo. remite también, así se hizo la Ilíada. Claro. Fueron muchos. Digamos, es interesante, ¿no? como hay una vuelta, ¿no? Y hay una serie que ahora no me acuerdo cómo se llama, que está basada en columnas que se escribían en el New York Times. Sí, Modern Love. Modern Love, ¿no? Sí. El amor moderno. Algo así. Que bueno, es que de hecho una chica que viene al taller, escribió una y ahora le están haciendo el episodio. Y que es el consumidor convertido en guionista, en escritor, ¿no? Es buenísimo. Santi, suponete que quiero aprender a escribir. Una de mis fantasías de chico era escribir. Yo te cuento una, leía con mi hermano, con mis hermanos, somos 2 varones, 2 mujeres, pero más que nada con mi hermano Martín, leíamos bastante a los Hollister. No sé si los ubicás, pero una serie de libros de una familia, era como The Brady Bunch o alguna de estas otras. Y leíamos mucho a los Hollister, y me acuerdo que nuestra fantasía era, esto es una boludez, yo puedo escribir esto, es una pavada, yo sería capaz de hacer esto, y siempre decíamos que lo íbamos a escribir, jamás escribimos nada más allá de, o cosas muy chiquititas, jamás escribimos una novela, ni Martín ni yo, pero suponete que ahora, volviendo a mi sueño de infancia, que es una de las cosas, volviendo a la autoayuda, reconectate con tus sueños de infancia, bueno, suponete que me reconecto con esa fantasía que tenía, ese sueño de poder escribir una novela. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Me inscribo en alguno de tus talleres y qué empiezo a hacer? Contame cómo fuiste hoy a la verdulería. Empezá por... me lavé los dientes. Lo chiquito, ¿no? Una típica de los talleres es alguien que viene con una gran idea de novela. Yo ahí ya yo digo no. Tengo una idea para una novela. Claro, no. No, porque el tono es fundamental. Y yo creo en practicar el tono. Creo, a veces algunos lo discuten, por supuesto es mi método en un sentido, si tal cosa existe, que también el método sería, voy a usar una terminología que no sé si es apropiada, pero es desnudate arriba de la mesa y senta el culo en la silla. Digamos, ¿no? Exponete y trabaja. Pero creo que primero practicar el tono, después la historia. Sería mi fórmula, digamos, ¿no? O sea, hay que aprender a manejar el pincel antes de decir a quién vas a retratar. Exacto. De alguna manera esa sería la analogía, ¿no? Sí, por esto que te decía antes de la voz propia. Porque si no, si uno tiene la idea, pero no tiene las palabras, si no ha practicado un tono, después yo digo mucho, insisto mucho, el otro día lo dije en broma en un taller, que ahora voy ya como supervisor y voy una vez por mes, digo,
en este taller está prohibido escribir en tercera persona. Por fin lo pones blanco sobre negro. Es un chiste, porque realmente la mitad de la biblioteca está en tercera persona, narrador omnisciente, y hay obras tan grandes o más grandes que en primera persona. Eso es una técnica finalmente. Pero sí, a veces uno se pone a escribir literatura. Yo diría, no hay que escribir literatura. Por eso te digo, contame qué pasó cuando fuiste a la verdulería recién. Después, el verdulero se transformará en un extraterrestre y habrá una historia sobre el código genético, si querés, lo que quieras. Pero tenés más a mano, es más fácil. Si querés escribir, bueno, empezá por lo fácil. Ujú. En fútbol sería empezar pases, no te pongas a gambetear. Claro. A escribir la gran novela si no tenés idea del tono con el que la Claro. puedes escribir. Alguna vez te escuché decir que esos son fragmentos, ¿no? Que escribimos pequeños fragmentos y es aprender a manejar esa cosita chiquitita antes de subir la complejidad, ¿no? Está bien, también sí, es un gran tema. Bueno, cité antes a Borges, a Kafka y a Proust. Los tres en algún... Bueno, Borges no, pero Proust y Kafka son escritores inconclusos. Prácticamente, en realidad, técnicamente se puede decir que Proust no terminó En busca del tiempo perdido. Kafka... A pesar de las 4.500 páginas. En realidad él dijo que la terminó, pero no la terminó. Lo cierto es que se está muriendo y no la terminó. Y los últimos 3 volúmenes los fingió su hermano que los había terminado y dijo, esta es la edición. Y ahora esa edición se cuestiona y aparecieron otras versiones. Todos son versiones y no hay un texto definitivo, ¿no? Publicar para terminar de corregir, que es de algún modo lo que estábamos diciendo antes en relación a Internet, ¿no? La unidad libro también es una ficción, ¿no? Y por eso de nuevo la figura de los monjes hoy, ¿no? Apuntamos cositas al costado del camino. Eso me parece una idea linda, ¿no? Y vamos de a poco, y hasta es tranquilizador para uno y a mí me gusta leerlo, ¿no? Algo que no sé si es la gran historia, es un apunte al costado del camino, es algo que da cuenta también de la provisoriedad de la vida, digamos, ¿no? Bueno, mis palabras son provisorias también, y mis palabras son propias y es lo que yo puedo hacer. Desde el punto de vista de uno escribiendo, yo creo en eso, ¿no? Bueno, entonces voy a escribir mi aventura en la verdulería de hoy. Supongamos que empiezo con eso. Y hago eso todos los días, escribo 1 o 2 de estas cositas cortitas, chiquititas, para empezar a desarrollar mi pincel de la palabra de alguna manera. ¿Y después qué hago? Vas a ver claramente cómo vas desarrollándote. Vas encontrando chistecitos, figuras, personajes. Van a aparecer tus secretos, van a aparecer tus obsesiones, van a aparecer tus fantasmas, va a aparecer tu papá, tu mamá. Y eso después hay 2 caminos. El camino más parecido a la verdad, llamémosla, más autobiográfico, o el camino de la ficción, donde el verdulero se transformará en un extraterrestre. Y ya no será la verdulería, sino que vas en Marte, en una nave espacial con Elon Musk a comprar bananas sintéticas. Que igual en algún lugar, como siempre dicen, eso también es autobiográfico de alguna manera, porque no podés desaparecer de la foto, por ¿no? eso, pero partís de eso, de lo que te pasó y en ese intermedio tus secretos, tus obsesiones, tus fantasmas. Pero sin duda, yo digo, es acumular 3 años y después irse 2 meses a una isla del Delta sin wifi a editar, o 3 meses. Claro. Y lo ideal, ¿no? Sí, eso es como es tu estrategia personal, pero entiendo que no hay consenso en esto, ¿no? Hay autores que sí vienen con la idea y después tratan de escribirla, o no. ¿Cómo? Sí. Hay escritores de algún modo de idea que quizás son los buenos, pero también los malos son interesantes. No los malos, pero hay como puede haber 2 modelos o 2 modelos dentro de uno, ¿no? El que sabe a dónde va y cierra perfectamente la idea, y el que en el curso de la escritura descubre qué es lo que quiere escribir. Creo que
otra vez, conviven en uno, o hay escritores donde uno puede decir, bueno, este es un poco más experimental en el sentido de que te muestra a dónde está yendo, este parece, aunque seguramente no fue así en su origen, tiene la trama perfecta y no te muestra nada y te sorprende. Ahí no hay cabos sueltos y Ujú. no hay... Las dos son posibles, sin duda esto segundo es más lo mío, eh, pero creo que sí hay consenso en el hecho de que uno tiene que escribir sobre lo que sabe. Entonces, lo que uno sabe para mí es su barrio, el lugar donde creció, los ámbitos donde se movió, su personalidad, su psicología, padre, y a quien, si lo tuve, a quien conozco más, a mi padre. Claro. Y después pondré el padre. A ver, a veces la literatura, bueno, está esa palabra, Borges, Bioy Casares la usa, evasión. En un punto uno cree que va a zafar de uno mismo. Yo me parece A que través de uno... escribir, decís. ¿Cómo? A través de escribir. A través de la literatura, claro. Muchas veces está esa fantasía. De hecho, mucha gente, no sé, trabaja en una empresa y viene y empieza a escribir de temas, sí, fantásticos, qué sé yo. Y un día trae algo de la empresa y yo le digo, eso está buenísimo. Claro, pero la gente no quiere de nuevo escribir sobre la empresa a la que va todos los días. Quiere disfrutar y gozar y olvidarse un poco de la vida cotidiana. Pero bueno, yo creo que no va a zafar en un sentido de uno mismo, digamos, ¿no? Por eso vuelvo a que aprendí a reconciliarme conmigo mismo, con mis fallas y a que se escribe también desde la falla. Y que la literatura va con lo inconfesable, va con lo secreto y que eso también te lo da el tiempo. Claro. Esto dijiste varias veces, se escribe con la falla y también tiene varias interpretaciones, ¿no? O sea, se puede escribir desde la falla en el sentido de confesar tus secretos menos confesables, si es que te animás a hacerlo. Se escribe desde la falla también en hacer que tu falla sea parte de tu estilo propio, de alguna manera, o tu incapacidad de escribir de cierta manera puede ser la capacidad de escribir de otra manera. ¿A cuál de todas estas fallas nos estamos refiriendo? ¿O son todas, quizás? Ambas. Creo que la falla psicológica va en línea con la falla autoral, llamémosla, ¿no? Bueno, Borges ve el Aleph y el narrador, que se llama Borges, dice, empieza aquí mi desesperación de escritor, no puedo contar esto que vi. Y es un ejemplo máximo porque es un objeto maravilloso, pero aún la verdulería tampoco, no hay lenguaje, porque el lenguaje siempre se queda corto, siempre fallido el lenguaje. Entonces hay que reconciliarse con la falla también de esa tecnología, digamos, ¿no? Creo que lo escuché a Borges en alguna entrevista decir que a él le gustaba más el inglés que el español porque era mejor lenguaje para contar historias, algo así. Seguramente el uso de otras palabras más elegantes. Bueno, era un provocador también, porque él le gustaba pensarse como escritor inglés, cosa que era más argentino que el dulce de leche, pero le encantaba pensarse como un escritor inglés y en efecto lo es. Parte de su funcionamiento es, y otra vez la falla, su condición extranjera en el más amplio sentido. Él vuelve de su adolescencia en Ginebra y esta Buenos Aires modernizada, llena de italianos inmigrantes recientes, no es la Buenos Aires de la aristocracia criolla a la que él pertenece. Estas muchedumbres lo extrañan. Entonces, su extrañeza personal y cultural es su potencia. Su falla, si querés, es su potencia también. Y Santi, llegó la pandemia, principios del 2020, y vos venías haciendo los talleres y tuviste esta idea, que para mí es brillante, de lanzar el Mundial de Escritura. Contame un poquito la génesis de eso y qué estaba detrás y qué pasó. Bueno, en realidad el Mundial, antes le llamábamos Le Championnat, el campeonato en francés, era una competencia que se hacía en mis talleres, que surgió en 2013. Internos para los participantes Internos del taller. que, bueno, fueron, en su momento creo que eran los primeros, eran 4 grupos, eran 40. Después fui teniendo más grupos, ponele que al final y había algún otro grupo de otros talleristas, había 200. Y funcionó siempre, se hacía 4 veces por año. Y el secreto era esto de la página en blanco, el temor a la página en blanco, qué hago, qué escribo, cómo sostengo. Y encontramos esta manera divertida, bastante futbolera, de avanzar con la escritura, que es
sos parte de un equipo y si no escribís 3.000 caracteres por día durante determinado tiempo, que pueden ser 2 semanas, le fallas a tu equipo. Y no le fallas, ¿viste? Hay historias, uno que estaba con su hijito, invierno, se queda sin wifi, esto es 2013 todavía, y en 3 de la mañana sale en auto a la farmacia a buscar lugares con wifi todo cerrado, con su hijo, para cumplir, y se acuerda que conocía el wifi de un bar, y se pone con la computadora encima del capó del auto sobre la vereda y termina de escribir sus 3.000 caracteres, ¿no? Para no fallarle al equipo. Esas locuras son sí, o sea, eso es lo que tenía que hacer un escritor. Bueno, tengo que escribir, ¿viste? Tengo que terminar. Bueno, hago locuras. Bueno, esta especie de cosa insana o sanamente insana que despierta la competencia, claro, hace que, que de algún modo te diviertas, que es la otra clave, ¿no? Porque si todo es sufrimiento, ¿para qué? Y compartirlo con otros, esa es la parte también, compartirlo con otros, ¿no? Hay competencia con otros equipos, pero hay solidaridad, diversión, compartir con tus compañeros. Y eso es un gran incentivo, ¿no? Entonces el Mundial es una competencia en la que te divertís escribiendo y que te hace escribir, ¿no? Si yo vi que era como parte de la rutina de mis alumnos, era cada por estación, verano, otoño, primavera, invierno, había lo dije en desorden, pero había un mundial que vos, una especie de casi retiro, si se quiere, de 2 semanas de escribir. Y con ese material, con esas 2 semanas, 8 semanas por año, tenés un material básico como para avanzar. Ahí surgieron libros, gérmenes de ideas, o prácticas, o idas a la verdulería que se convirtieron en libros. Y después, bueno, un día con un tweet, también lo fascinante de esta vida contemporánea. El día que se declaró la cuarentena en Argentina, no por eso, fue totalmente casual. Estaba la idea, con Catalina Lascano, que ahora como fue parte fundamental de todo eso, de abrirlo a otros, y fue un tweet. Lanzo un campeonato, el otro día lo miré, después le puse mundial para más ambicioso, que hoy ya como es más serio la gente dice, pero no es un mundial, este mundial de argentinos. Bueno, es un poco un chiste. Aspira a ser un mundial. Aspira a ser un mundial, y es un chiste con el mundial de fútbol. Pero sí, la verdad es que se armó un poco bola de nieve, y eso que le pasaba a mis alumnos, que me pasa, yo eso lo juego. Otra cosa que, volviendo antes, ¿no? ¿Qué aprendí enseñando? Bueno, yo soy uno más, yo no sé nada y yo tengo que jugar el mundial para poder escribir, digamos, ¿no? Y eso que me pasa a mí, que nos pasaba a la pequeña tribu que yo integraba, le pasa a un montón de gente ahora, y dice, están todos esperando el mundial para esta especie de baño de escritura que es muy divertido, ¿no? Y que se fue completando con la participación de escritores de todo el mundo, distintos gadgets que me voy divirtiendo, sufriendo un poco con la programación, pero ahora ya es una especie de pequeña plataforma a la que le vamos mejorando con cosas divertidas, como ahora está el goleador, que antes lo usábamos y ahora lo retomamos. Que los goleadores antes eran gente que escribía 50.000 caracteres por día, es decir, 20 páginas por día. Le agarraba una especie de ya locura, y gente que realmente escribía 20 páginas por día durante 2 semanas, no sé cómo hacían. Yo una vez escribí 50.000 caracteres un domingo, pero un lunes no sé cómo hacer. Tenías que dormir todo el día después de eso, o sea, que quedás... Sí. Bueno, había una alumna salió goleadora y al día siguiente se separó. Claro. No, yo no. Cuando hablamos del precio de la literatura, no predico ni separarse, ni pelearse, ni perder el trabajo por la escritura. A veces tiene un precio escribir, digamos, claro, ¿no? En un sentido, como cualquier dedicación que uno le ponga mucha... Claro, sí. Pero bueno, ahora vamos a poner el goleador y nos vamos divirtiendo con cositas. El goleador es el que escribe más caracteres, claro, cada día, o el goleador del día, o de todo el torneo. Sí, vamos a poner la lista de los 100 goleadores, y siempre despierta en una minoría intensa que además los otros miran divertidos. Es como el medallero de las Olimpiadas, claro, ¿no? Esa sensación de verse en el podio o cercano al podio es
es muy fuerte, ¿no? Y que Sí. influye en comportamientos y todo esto. Sí, viene muy de lo tal cual, de lo del mundial, es una mezcla de lo deportivo y lo literario. Por supuesto que en algunos sentidos, a ver, yo digo, el mundial se puede hacer trampa. Igual no vas a ganar si haces trampa, pero nosotros tenemos nuestras maneras ¿Qué significa hacer trampa? Bueno, por ejemplo, que se mide la efectividad, que vos escribas todos los días 3.000 caracteres. Vos podés tener 100%, tiene que ser textos escritos en el día. Claro. Vos podés agarrar un texto viejo, nunca lo voy a saber si tenías en tu... Pero no, cada día no respondes a una consigna de ese día. No es obligatorio. Ah, No es obligatorio. Pero sí, los textos que pasan a siguientes instancias sí pedimos que hayan cumplido la consigna, claro. digamos, Ahí ¿no? vas filtrando. ¿Y qué sentido tiene anotarse para copy-paste? Bueno, podés tener el 100%, pero... Claro. Pero bueno, también se va generando algo de equipos, como... que es algo que es parte también, replica, es una especie de taller literario gigante, y el taller de escritura replica una forma de aprendizaje que está desde por lo menos tiempos griegos, que es el grupo, la tribu, la pequeña tribu en la que te alimentas, ¿no? Está bueno, también hay otra parte que es salir de la tribu, cotejar, que es ir a concursos literarios, mandar editoriales y ¿no? Salir de tu... Pero la tribu es fundamental, ese es otro aprendizaje que ha sido el de mis talleres. De hecho, hoy, bueno, casi mis amigos, mi grupo de amigos más cercanos son un grupo de alumnos con los que aprendí eso y que son mi tribu también, digamos, ¿no? En la que, es más, ellos se fueron a otra, ya se van con otro tallerista, yo no dejé de ser maestro. Claro. ¿Y esto si sigue creciendo? ¿A dónde soñás llevarlo? Yo sueño escribir algo como los Hollister. ¿Vos a dónde soñás llevar? Yo ya no el sueño Mundial con de escribir, Escritura? sí, pero sueño con que sea una red social para gente que quiere escribir, donde que sea una plataforma también de saberes. A veces hay, también retomando lo del principio, ¿no? Como una idea a la que te lleva cierto narcisismo, esto de escribir, que es un poco como la atención más de lo individual, y finalmente a qué llega uno, a la lectura también, ¿no? A veces hay como un apuro por escribir o por publicar, y otra vez, lo que aprendí, el tiempo. Bueno, ya llegaré a mi lugar. Otra vez, mi lugar como escritor, no sé si probablemente no escribo mal, pero probablemente también no tengo una obra que demasiado importante o que vaya a ser muy leída. Llegué a este lugar que es el de tallerista, editor, o Encontraste ahora tu creador voz del por ahí. mundial, y es mi lugar y me encanta, Claro. digamos, ¿no? Me encanta. Sí, hoy me puedo dar el lujo de dar cursos sobre Proust, que es un curso en donde hay 100 personas leyendo Proust. En busca del tiempo perdido durante todo el año, digamos, ¿Entero ¿no? lo leen? No. Entero, sí, Wow. sí. Hay un cronograma en un Excel. Que hay que leerse esas 4.500 páginas. 15 páginas por día, sí. Y fascinados, hubo caídas hasta el tercer volumen, pero Después ya firmes. Una se cayó en el quinto, pero vuelve en el sexto. Así que bueno, es esa también otra atención, ¿no? La lectura y la escritura, me parece. Entonces, la idea con el Mundial es una especie de también red social donde sirva para difundir libros, para difundir autores, para compartir, seguir una como se hablaba de la slow food, la comida lenta, un lugar para la slow literature, ¿no? Como en vez de Twitter, algo de textos largos, ¿no? Que claro. a veces es una especie de descanso, la literatura hoy, creo, para toda esa ansiedad o distracción fascinantes que son las redes sociales. Esto, Santi, se llama aprender de grandes, y una de las cosas que me gusta explorar en este ámbito es cuáles son las cosas que podemos seguir aprendiendo durante toda la vida y cuáles son aquellas que es más difícil o a veces casi imposible aprender de grandes. El ejemplo típico es que es muy difícil aprender un idioma que no manejas y hablarlo sin acento si lo aprendes cuando ya pasaste a cierta edad. Podés aprenderlo muy bien y hablarlo perfecto, pero vas a tener un poco de acento, ¿no? Hay ciertas cosas de la plasticidad neuronal que nos impiden a la mayoría de nosotros poder aprender un nuevo idioma después de cierta edad y hablarlo como si fuéramos nativos. Pero obviamente en la mayor parte de las otras cosas, si le pones suficiente garra y pasión y tiempo, sobre todo,
te desnudás y pones el culo sobre la silla, que era lo que decías al principio, podés avanzar mucho en esto. ¿Cómo es para escribir? ¿Uno puede aprender a escribir de grande? ¿Cuál es el desafío ahí? En ese sentido la literatura es muy virtuosa, y otra vez el tiempo. Es para los que llegamos tarde la literatura. No es como ser modelo o deportista, que bueno, el físico tiene límites mucho más claros, la mente por supuesto que también los tiene, y hasta en un sentido la literatura requiere, ¿no? Estar sentada es un esfuerzo físico llegada a cierta Claro. edad, pero el bagaje de vida, en un sentido, es muy habilitante, digamos, para la literatura. Y bueno, nuestra mente sigue funcionando bastante bien, a veces más tiempo que el cuerpo. Entonces es súper una actividad para el segundo tiempo. Que se puede empezar en cualquier momento, decís. Sí. Y que se puede aprender a hacer bastante bien. Y si querés, la Divina Comedia y el Aleph de Borges son sobre eso. Son sobre escritores que en la mitad de personas que en la mitad del camino de la vida tienen una crisis y se convierten en escritores. A ver, contame de Borges en ese sentido. ¿En qué sentido El Aleph. el Aleph es El eso? Aleph en realidad el Aleph es una copia de la Divina Comedia, tiene la misma estructura narrativa, es alguien que en la mitad del camino de la vida también tiene una crisis por la muerte de su mujer amada, y va a visitar a su primo, Carlos Argentino Daneri, que es un escritor solemne y del que se burla, que se llama Borges se burla. Pero después Daneri le muestra el Aleph, y en el Aleph él ve que Daneri se acostaba con su amada, es decir, derrota amorosa, y también ve que después Daneri, con esta obra que él despreciaba, gana un concurso, que también es una ficcionalización de algo que le pasó a Borges, que perdió un concurso muy importante. Entonces es la historia de un escritor fracasado, digamos, ¿no? Pero que paradójicamente, y ese es el guiño de Borges, tiene una enumeración donde ve el Aleph, que es lo más bello que hay en la historia de la literatura. Pero él fracasa como escritor y fracasa amorosamente. Entonces es una historia sobre un escritor, sobre un hombre que fracasa, pero que se hace escritor. ¿Cómo se hace escritor? Bueno, escribiendo no triunfa en el concurso. Ni siquiera, o sea, ¿en qué triunfa? En que escribe un pasaje maravilloso. ¿Qué edad tenía cuando escribió el Aleph, Borges? ¿Te acordás? 45. Claro. La mitad. Entrando en la segunda mitad de su vida. Sí. Y es uno de los cuentos más famosos de Borges, obviamente, que él cuenta su fracaso, pero lo lleva de alguna manera a ser Borges, ¿no? Y la Divina Comedia es igual. Empieza así, en la mitad del camino de la vida, me vi frente a una selva oscura. La midlife crisis. Entonces, son dos textos sobre la crisis esa vocacional, personal, sensación de fracaso, de rutina. Y son dos de los más grandes textos de la historia, cuyo tema es la crisis de la mitad de la vida. Y Borges, en efecto, Borges también tardó bueno, Dante también, ¿no? Pero en convertirse en escritor, si se quiere, ¿no? En llegar a un lugar donde pudiera desplegar su potencialidad. Bueno, pequeño ejercicio entonces para nuestro pequeño taller literario de escritura que estamos haciendo acá, es ver si nunca habíamos escrito antes, si podemos escribir sobre nuestra crisis en este momento de la vida, estemos donde estemos cada uno de nosotros, y ver si eso nos transforma de alguna manera en escritores, ¿no? Ese podría ser un posible ejercicio, ¿o no? Con una salvedad. Vos dijiste, si no escribimos nunca en la vida. Sí, todos escribimos. Está bien, pero... No, pero es crucial. Está bueno, a ver, dale. Porque lo que te va a pasar es que vas a escribir literatura con mayúscula. Vas a escribir con palabras solemnes, y eso otra vez, está bueno. Mis propias palabras, mi falla, mis pobres palabras, como dice Borges también en otro cuento. Mis precarias palabras, no las grandes, ¿no? Hay un chip inconsciente que se llama literatura, que es una especie de mezcla de un tono que leímos de traducciones malas, de Dostoyevsky, de lo que hemos leído en la adolescencia, que nos creemos. Ahora, en vez de contar que voy a la verdulería, o cuando cuento que voy a la verdulería, uso palabras solemnes, ¿no? Y bueno, ese es casi diría el primer paso, es desarmar, entender que tengo este chip, ¿no? Y ver qué hago con él. Está bueno, ahora está muy de moda esto de desarmar o de construir, se usa mucho la palabra en distintos aspectos de la vida, y está bueno esto de construir lo que creemos que es la literatura, ¿no? Total. Y bueno,
Otra vez el Aleph es sobre eso, es sobre la solemnidad. Es una disputa entre dos poetas, uno de los cuales cree que el otro es solemne y viceversa. Y además Borges, en su propio estilo, lo que te dice finalmente, otra vez el tiempo, dices, el lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado común. Es decir, un pasado común. Sí, lo repito, el lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado común. Es decir, cada vez que hablamos, cada vez que decimos, escribimos, cada hecho lingüístico presupone el pasado de la especie. Presupone, en particular, cada vez que un ser humano intentó designar la misma realidad. El lenguaje es eso en torno a lo cual todos nos ponemos de acuerdo para decir, bueno, esta palabra designa tal objeto. Pero es un desacuerdo, es el reflejo del permanente acuerdo y desacuerdo entre los seres humanos, el lenguaje, ¿no? Que viene además, no es solo el castellano hace 500 o 1000 años, y antes el latín, y antes es la humanidad poniéndose... O sea, en cada vez que hablamos, acá está reflejada la historia de la humanidad con sus acuerdos y desacuerdos, ¿no? Es una idea muy linda, interesante de Borges. O sea, el paso del tiempo, y junto con eso, que bueno, esos acuerdos, cuando son demasiado acordados, se convierten en convención y dejan de significar. Y la tarea del poeta o del escritor es justamente, encontrar lo nuevo en lo viejo. Es como cuando una metáfora se muere y deja de ser interesante, ¿no? Porque ya es trillada. Las famosas metáforas muertas. ¿Sí? Claro. El frío me calaba los huesos. ¿No? Te escuché varias veces ese ejemplo, me encanta. Es buenísimo porque es una metáfora excelente. En su momento. Compara el frío con un punzón que te pincha un hueso. Un genio. Lo que pasa es que después... ¿Se sabe quién la dijo por primera vez? No, pero bueno, habría que buscarla, ¿no? Pero uno se copió de ese, y se convirtió ahí en literatura con mayúsculas. Esas son a veces, por lo menos, saber que uno utiliza clichés o lugares comunes. Y sobre todo, saber que uno no va a poder evitarlos. Otra vez esta cuestión de la originalidad versus la copia. Digamos, ¿no? Yo escribo, lo quiera o no, acá están todos. Acá están Borges, Kafka. Obviamente hay que tratar de bajarles un poco el precio, porque si no son muy pesados. Esa era Borges también. Peleate con tus héroes, con tus ídolos, bajalos del pedestal, burlate de ellos. Como se burla en el Aleph de Dante Alighieri en un punto. Dan Eri se burla de Dante Alighieri, ¿no? Claro. Sé poco literario con tus héroes, digamos, ¿no? Claro, hace falta bastante grandeza para poder hacer eso, ¿no? Sí, hay que ser pillo. Hay que ser astuto. La astucia es una virtud a veces, ¿no? Me parece. ¿Y cómo funciona la escritura, la astucia? ¿Cómo? Funciona siendo un unreliable narrator, siendo un narrador en quien no se puede confiar, entablando con el lector una relación complicadita. Le das un poco y otro poco le quitas, ¿no? Es muy difícil no ser obvio en qué tengo. Es como un truco de magia. ¿Qué tengo acá? ¿Viste? Cuando se le hace a un niño, ¿viste? Es difícil hacer bien el truco de magia, digamos, porque el nene se da cuenta que, tenés acá el... Claro, y es eso lo que, volviendo a lo que decíamos hace un rato, es lo que desarrollás cuando contás que vas a la verdulería. O sea, la habilidad de mostrar el truco y que tenga efecto, por ahí se desarrolla con estas historias mínimas o estos pequeños fragmentos de los que hablamos antes, ¿no? Yo te diría, primero no hagas trucos. Claro. Primero no hagas trucos. Porque junto con alguien viene y tiene una gran idea, es enseguida, y volviendo a esto que decíamos, el modo experimental, descubro qué voy a escribir mientras escribo, o tengo una idea, entonces, tengo una idea, supone que yo ya sé lo que tengo que ocultar, y todo el tiempo estoy preocupado por ocultarle eso al lector. A Borges le sale bárbaro, a Pedro Mairal le sale bárbaro, a los humanos comunes y corrientes. Claro. Primero, vamos a ver qué es lo que estamos... Yo sé qué es lo que... ¿Estás seguro que sabes lo que estás ocultando? O quizá no hay algo inconsciente que quizá todavía no sabes y mientras lo escribís lo descubrirás. Creo que sí. Esa es la teoría romántica del arte. Hay algo que siempre se me escapa. Santi, quiero hacerte preguntas cortitas.
Las preguntas son cortitas, vos tomate todo el tiempo que quieras para responder. Y la primera es la de el viaje en el tiempo. Imagínate que tenés una amiga o un amigo que finalmente inventa, descubre la máquina del tiempo que te permite hacer viajes a donde y a cuando quieras. Pero es un amigo un poquito tacaño y te dice, mira, Santi, te voy a dejar hacer un viaje, pero uno solo. Vas a poder ir a donde quieras y a cuando quieras, elegís la fecha y el lugar. Estás un ratito ahí y después volvés al aquí y a la hora. Tenés un viaje. ¿A cuándo irías? Primero, ¿irías al pasado o al futuro? Bueno, pese a lo que aprendí de grande, que es que hay que ser optimista y hay que confiar en la imaginación, soy melancólico, así que iría al pasado. ¿Y a cuándo? Iría al cerco de Troya. Cerco de Troya. Al momento, si lo hubo, porque no se sabe, en que unos griegos, los aqueos, sitiaron por una mujer, o no sé, o por motivos económicos o lo que fuera, a de algún modo un pueblo que estaba más cerca de Asia. Es el conflicto eterno entre Europa y Asia. No es la primera, pero casi la primera guerra contada por la humanidad. Y me gustaría ver si existió y qué pasó ahí. Y también qué fue el primero que la contó, ¿no? Porque ¿cómo fue el germen? ¿Dónde empezó Homero, querés saber? Exacto. Esencialmente. Y si fue un guerrero, Ulises, que volvía, o si fue el nieto de Ulises. Es decir, si fue alguien que contó su propia experiencia, un escritor de memoria y observación, o si fue alguien que lo imaginó, digamos, ¿no? Y también hay, porque ahí en ese tránsito entre la guerra y la palabra está todo lo humano, me parece, ¿no? Así que me gustaría ir ahí. Me encanta, me encanta. ¿Qué querrías haber sabido cuando estabas empezando que no sabías en aquel momento y ahora sí sabes? ¿Qué te dirías a vos mismo de cuando, no sé, tenías 15, 20 años de edad? Bueno, me lo dijo Julio Humberto Grondona y no lo escuché. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa y todo llega, ¿no? Me lo dijeron, pero creo que los errores de la juventud son necesarios y cada uno hace su propio camino. Y por más que te lo digan, los vas a cometer igual y es parte de lo humano equivocarse, ¿no? ¿Y sentís que cuando eras chico no habías por más que lo escuchaste, no lo incorporaste y te preocupaba eso, que las cosas no fueran a pasar? No, si yo fui una oveja negra, un rebelde total, fui derecho hacia el deseo y la vocación sin pensar demasiado en el futuro y sin pensar que en un abrir y cerrar de ojos todo iba a pasar muy rápido. Cometí muchos errores, me tropecé, me caí, pero pienso que no sé si hubiera hecho algo distinto hoy también. Digamos, no sé si podría haberlo hecho distinto. Claro, claro. Santi, ¿qué opiniones tenés que sentís que son distintas a las opiniones de la mayoría de la gente que te rodea? Puede ser un grupo más chiquito, un grupo más amplio. Bueno, más allá que de la tragedia del coronavirus, a mí la cuarentena en un punto me vino bien. Ajá. Digamos. Yo siempre viví en cuarentena, siempre viví encerrado, sé que tengo que salir de mi zona de confort e ir a la intemperie, pero viviría toda la vida en cuarentena. Es un deber ser que, ¿por qué tenés que? ¿No? Bueno, a veces un poquito salir al frío no viene mal. Pero para recordar que está bueno cuando te volvés a meter adentro, ¿no? Soy de madriguera. Sí. Sí, mi viejo siempre cuando éramos chiquitos nos decía a mí y a mis hermanos, nos decía que qué lindo irse de vacaciones, pero cuánto más lindo es volver a casa, ¿no? De alguna manera, esa frase como que me quedó muy fuerte y tiene que ver con eso, ¿no? Cada uno tiene su casa, en tu caso es la cuarentena de toda la vida. Y hay dos estructuras narrativas, los que se van de casa o los que vuelven a casa. Los que se van a la guerra o los que vuelven, la Ilíada, o los que se vuelven de la guerra, ¿no? Está bueno, también es como casi cualquier escrito puede clasificarse en esas dos categorías. Que muchas veces los que se quedan es o los que vuelven a casa o los que se quedan. Las narraciones de la espera, tipo Kafka, ¿no? Claro. No me muevo y ¿qué pasa? Claro. ¿Hay historia igual? Sí. ¿Hay vida igual? Sí. Me encantó, me encantó.
¿En qué cambiaste de opinión recientemente? Puede ser en el pasado muy cercano o hace algunos años. Cosas que venías pensando para un lado y decís, no, en realidad va para el otro. Bueno, un amigo con quien hice coincidí en Madrid hace 15 años en una beca, que es colombiano y que ahora jugó el Mundial de Escritura, se burla porque en esa época él me hablaba de internet y que venía a cambiar todo en la literatura. Y yo le decía, no, para nada, no. Bueno, cambié mucho. Casi sí, era el advenimiento cuando empezaban los blogs, ¿no? Ahora sentís que sí, cambió. Yo cambié totalmente de opinión, sí. Y también otro amigo, Santiago Berchunov, que argentino que vive en España, escritor también, me dice, tengo mails guardados donde vos decías que no había que leer a los clásicos. Que no había que leer Claro. las clases y ahora es lo que decís que hay que Sí. hacer. No, creo que es un camino, y creo que a veces, quizás sobre todo cuando uno quiere ser escritor y es joven, está bueno empaparse de las tendencias contemporáneas. Pero bueno, si uno está solo contestándole a los contemporáneos, te quedas en una temporalidad muy chiquita. Otra es el tiempo, ¿no? Me parece que entonces uno entabla una relación como escritor, y creo que aplica para todas las áreas de la vida, con lo contemporáneo, pero también la mirada a más largo plazo aporta, ¿no? Y casi que un ajuste que uno siempre hace es ese ajuste entre la temporalidad larga de la especie y la temporalidad corta de la propia vida, ¿no? ¿Qué son, Santi, las cosas que te asombran, que te sorprenden? Esas cosas que las ves y decís, wow, ¿cómo puede ser esto? No te puedo creer. Bueno, creo que el aire y el agua, no sé, los que se tiran en paracaídas a la delta. Pensé que ibas a ser más metafórico, pero no, los que viven en un barco, Mira. o que yo no puedo, yo soy de tierra. De tierra y encerrado. Sí, me asombra. Sí. No, la montaña por ahí o sea, por supuesto me sorprende también el que va al Himalaya. Obvio. Pero te la comprendo un Mira, poco el aire más. y el agua, esa situación extrema. Sí. Inestable tal vez, ¿no? Claro. O sea, no hay fluida, tierra claro. Fluida, claro. Sí, no hay dónde pararse firme. ¿No? Soy un cobarde. También es una buena manera de decirlo. Me gusta. ¿Qué son las cosas que crees pero no podés probar? Las cosas que creo pero no puedo probar. Es decir, en otras palabras, ¿en qué aspectos de la vida te guías por algún tipo de fe? ¿Algún tipo de creencia? Bueno, yo fui formado católico, ¿no? No sé si creo en Dios, ¿no? De adulto en algunos momentos creí en Dios, en otros momentos menos, y en otros momentos, o no, y en otros momentos pienso que en el fondo ateos y creyentes no se diferencian. Dios es el nombre que le damos a aquello que no tiene explicación, ¿no? Entonces, bueno, creo en la literatura, que es otra forma de decir lo mismo, que no se puede probar y que tiene que ver con lo irracional y lo indecible, digamos. O sea, es tu Dios de alguna manera. Sí. Está bueno. Y cuando decís creo en la literatura, ¿crees en cierto poder de la literatura de hacer algo con nuestras vidas? Sí, por decirlo de una manera un poco más teórica, creo en el efecto estético, en que esa maravilla inútil, y más allá de la literatura, el arte, si querés, ¿no? Hay algo que te produce un cuadro que es o un poema, o la música, ni hablar. Creo que las artes verdaderas son la música y la pintura, o las artes plásticas más que la escritura. Es algo maravillosamente inútil, ¿no? Y eso está bueno. Finalmente seguramente termina siendo útil en algún aspecto. Mencionás cosas útiles e inútiles. ¿Tenés alguna habilidad que consideres inútil? Me sé los 10 mandamientos de memoria. Epa. Y a veces digo, y he logrado hacer creer, y creo que puede ser, sé la hora que es. La sentís. Sí, me concentro y sé qué hora es. ¿Podés decir qué hora es? Mirá. Está bueno eso. No trates de comprobarlo ahora. No. Yo pierdo noción del tiempo cuando conversamos, así que no sé qué hora sería, pero mirá, interesante. Puede ser útil también en algún sentido, pero está bueno como habilidad. Una especie, otra vez el tiempo, ¿no? Que la ubicación temporal sí siento que la tengo. Mirá. ¿Cómo haces, Santi, cuando por la razón que fuera en la vida tenés que aprender algo nuevo o querés aprender algo nuevo? ¿Cómo abrís la primera ventana? ¿Cómo abrís la primera puerta hacia nuevo conocimiento, áreas nuevas que no conocías? ¿Cuáles son los primeros pasos?
Me cuesta mucho aprender algo nuevo y justamente me cuesta porque pienso que me cuesta o porque no sé que todo cuesta, aprender algo nuevo cuesta. Y entonces lo que he aprendido bastante de grande también es que se puede, pero tarda. Entonces lo que hago es recordarme que va a tardar más, que puedo llegar, pero que va a tardar más que lo que planifico, digamos, Claro. ¿no? Ajustar las expectativas. Está bueno y eso se aplica no solo a aprender algo, sino a cualquier cosa que hacemos. Tendemos a ser optimistas y creer que rápido vamos a poder hacer todo eso y nos termina llevando el doble, el triple de tiempo si lo logramos, ¿no? Sí, por eso te decía al principio, ¿no? Que la literatura es un gran aprendizaje. Es como la cámara lenta, es Claro. lento, pero hay cierta gratificación en el proceso y te da esto, ¿no? Bueno, al final llego. Mencionaste mucho a Proust, a Kafka, a Borges. ¿Cuáles son las lecturas que a vos, como ser humano, más te impactaron en tu vida y que te formaron, que hicieron que seas quien sos vos hoy? ¿Las podés rastrear? Es difícil preguntarle a alguien que se dedica a esto porque leíste mucho, pero ¿podés identificar algunas que sean las que más te impactaron? Bueno, mencioné esos y son esos, la verdad, justo, diría yo. Con Borges me pasó algo, bueno, no es tan original, pero el tomo verde, las obras completas de Borges que editaba en los años 70 MC, que circulaba por mi casa, bueno, cualquiera de mi generación en cuya casa hubiera esas inquietudes, estaba ese libro, pero me pasó que tenía mi mamá, no sé por qué, bueno, otra vez la falla, ¿no? Porque creía que una maestra mía de quinto grado no era buena y que yo iba a tener problemas con la lectoescritura, me mandó con una tía abuela, tía de ella, que era profesora de literatura, que además vivía en el centro, yo vivía en Vicente López, lejísimos, no sé por qué, le voy a preguntar a mi mamá por qué me mandó ahí. Cuestión que mi tía abuela me hacía memorizar a Borges de nene, a lo que en quinto grado. No, wow. Bueno, así terminé. Sí, Dando sí, cursos sí. sobre Borges. Los tengo. Memorizabas Sí, a los 10 años. sí, las ruinas circulares, los primeros párrafos de las ruinas circulares, el poema del ajedrez, que también es algo que no se hace hoy mucho, pero me parece recomendable, ¿no? Esto del aprendizaje de memoria es útil. ¿Y por qué? ¿Es útil para qué? Otra vez, como modo de leer mejor también, ¿no? Y de detenerse en el detalle, como traducir un poco, como detenerse en el detalle del lenguaje, ¿no? Que si uno quiere, por lo menos escribir, y escribir otra vez algo básico que escribir y hablar es ser humano, bueno, entender los detalles del lenguaje puede estar bueno, ¿no? Uno puede perderse ahí también. Si querés de manera más abstracta, un error mío de juventud fue perderme en el lenguaje. Escribía cosas que no se entendían. Bueno, esa es otra tensión binaria, el doble que hay entre, digamos, cuánta información le dé el lector, ¿no? Entre el hermetismo y lo didáctico. Lo didáctico también puede ser soso y aburrido. Claro. Lo hermético, bueno, deja fuera al lector. Bueno, ¿cómo ¿Cuál es el balance? negociamos Claro. ahí, no? Está buenísimo. Si alguien te despertara, digamos, a las 3 de la mañana, ¿no? Y te sacudiera así en la cama y dijera, Santi, ¿de qué trabajás? ¿Qué le dirías? De compartir la experiencia de leer y escribir. Compartir la experiencia de leer y escribir. Está bueno. Me encantó. Te voy a hacer la pregunta de Richard Feynman. Richard Feynman es para mí lo que Borges es para vos. Richard Feynman fue físico, yo estudié física y lo admiré muchísimo y me leí toda su vida y obra. De hecho, me interesó mucho lo que hizo científicamente, pero también su vida como persona y un montón de cosas así. Y hay un ejercicio que él planteó a sus alumnos en una universidad de Estados Unidos, alumnos de primer año de la universidad, que quiero ahora tomarlo prestado para hacerte esta pregunta, que es la pregunta del cataclismo. ¿Sí? Suponete que viene un cataclismo que por la razón que fuera, de un día para otro va a borrar todo el conocimiento de la humanidad. Y a vos te dan la responsabilidad o la oportunidad, pongámoslo en positivo, de rescatar lo que consideres es más importante preservar para próximas generaciones que van a venir después del cataclismo. Y la pregunta es, ¿cuál sería el parrafito cortito
en el cual sintetizarías algo del saber de los seres humanos que es importante para vos y crees que deberíamos preservar. Es decir, ¿cómo haces para construir en poquitas líneas, poquitas palabras, algo que te parece importante que sigamos sabiendo después del cataclismo? Bueno, no es una frase mía, es de otro. Solo sé que no sé nada. Es un cliché también, ¿no? Pero me parece que un poquito más extenso tendría que ser, bueno, reconciliarse con la incertidumbre, ¿no? Que me parece que es un poco lo que estuvo sobrevolando en esta charla. Entender que la condición humana tiene una dosis importante de incertidumbre y que para desarrollar al menos ciertas habilidades o muchas habilidades, reconciliarse también con la propia incertidumbre, ignorancia o falla, es parte de lo que de lo que puede potenciarnos. Entonces diría, solo sé que no sé nada. Me encantó, sí, está buenísimo, está genial. ¿Cuál es tu anécdota? ¿Cuál es esa historia que contás o par de historias que contás en una sobremesa cuando estás con amigos y después de comer y tomar rico decís, mira, no sabes lo que me pasó y te funciona y la volvés a contar? ¿Tenés alguna? Sí, hay varias, pero la que Elegí una. suele aparecer es una vez que participé en un concurso que llamaba Premio al Joven Emprendedor Editorial del Año, que el British Council organizaba. A mí me seleccionaron como representante argentino y iban creo que 15 representantes de todo el mundo, de varios países. Era un viaje muy interesante por 2 semanas por Gran Bretaña, en el cual, bueno, visitabas editoriales, librerías, etcétera, todo con gente de primer nivel, muy interesante. Y al final había una especie de competencia entre los miembros que te habías hecho amigo, en el cual tenías que simplemente contar lo que habías, tu experiencia como editor, etcétera. Y me acuerdo de la escena, bueno, era en inglés. Yo siempre, ya digo, ¿no? Me dediqué a la literatura porque me cuesta hablar. Nunca en mi vida había hecho un PowerPoint, nunca en mi vida había dado una charla en público, y estaban, no sé, poner el número 1 del British Council o la número 1, el CEO de Penguin Random Mundial y algún otro grosso. Y una chica que era la que nos guiaba, digamos. Yo fui con mi charla y empecé con una frase que quiso ser un chiste, que hacer un chiste en otro idioma problemático. Mi lección fue, bueno, si vas a contar chistes en otro idioma, preparalo bien. Y conté el chiste y la reacción de los otros fue... Y yo, sobre todo, al ver la cara de los otros, de nuevo esto, como vos decías antes, el rebote en los otros, ¿no? Me entré en un... Desmoronaste. Me desmoroné y bueno, no sé qué hice lo que pude, pero no es una idea mía que me fue mal. Cuando termino, la chica que nos había guiado dice, Santiago, ¿qué te pasó? O sea, no es que claro, me fue mal, me fue mal, fue un fracaso total y absoluto, pero bueno, del que hoy me puedo reír, ¿no? Porque otra frase que circula en la literatura, ¿no? La tragedia, la comedia es tragedia más tiempo, ¿no? Una módica tragedia, pero bueno, hoy me puedo reír. En ese momento con mi timidez la sufrí, fue horrible, pero aprendí de ello. Me encanta. Mencionaste varias veces que empezaste a escribir por algo de tu timidez. ¿Fue ese el origen? ¿Qué otras cosas generaron el placer que sentís o la pasión que sentís por lo que haces? Porque evidentemente te apasiona esto. ¿Podés de alguna manera identificar el origen de eso? ¿De dónde surge? Bueno, no se me ocurre otra forma de decirlo que con un cliché, ¿no? Pero cuando leía me sentía transportado. Es un flash, ¿no? Es como una droga en un sentido. Claro. La literatura, ¿no? Una droga sana y sin riesgo alguno. Ilegal aparte. Sí, te coloca, ¿no? En el lugar, al lado de Sandokan con su amada o abordando un barco. Fascinante. Y además, sabés que esto lo escribió alguien que murió hace 100 años o 2000 años.
¿no? Y entablas un diálogo personalísimo con esa persona a través de esta tecnología, la escritura, que permite saltear tiempo y espacio, ¿no? Y países, y idiomas. Entonces, en principio eran las aventuras, y como digo, vía Borges, y bastante rápido, precoz, si se quiere. La otra, que es la manera de contarlo, ¿no? El placer de ese lenguaje, creo que Borges fue fundamental en eso, ¿no? Como está también un colocón de adjetivos, un poder en la elección de la cicatriz rencorosa, y que claro, Eso hablando, eso es un hipálaje, ¿no? Eso es la famosa hipálaje, ¿no? Hipálaje. Lo rencoroso no es la cicatriz, sino algo que está más allá, ¿no? Y que forma parte de esta negociación o trampa o duelo que Borges establece con el lector, ¿no? Y que me parece que es el de todo buen escritor, me parece que es que a vos, lector, te hace sentir inteligente, ¿no? Y en algún sentido lo sos, digamos, porque lográs superar esa trampa que te pone para adivinar qué hay más allá, ¿no? Me acuerdo con Kafka que me pasaba, como decía, expresa mi desconcierto ante el mundo. Yo pensé que era yo solo, ¿no? A los 15 años. Mirá, ¿no? Una compañía también, ¿no? Uh-huh. Una compañía en la extrañeza. Claro, claro. ¿Cómo hacemos, Santi, para ayudar a otros a encontrar cosas que los apasionan? Sobre todo a los chicos o a la gente que está en una etapa de la vida de abrir y de encontrar y de buscar. Porque una vez que encontraste esto, te guió durante el resto de tu vida, ¿no? Y fuiste haciendo el camino y descubriendo cosas y pasando todos esos verbos que decíamos al principio. No mencioné al principio el verbo mundial de escritura, que es el verbo de ahora, digamos, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para ayudar a otros? Porque una vez que uno encuentra eso, está espectacular, porque la vida es como se van los límites y uno vive de otra manera. ¿Se te ocurre por dónde podemos explorar eso para otros? Y me parece, y otra vez mi propia experiencia en relación con la literatura, supongo que puedo aplicar a otras áreas. Bueno, hay algo habilitante que es lo fuera de norma, digamos, ¿no? Por ejemplo, el Mundial de Escritura, que veo muchas respuestas de directores de escuelas o directoras o maestros, profesoras, atrae a los chicos por la competencia, fuera de norma, no es algo edificante, lindo, simpático, sino es un poco competir con otros. Bueno, eso atrae, ¿no? Entonces me parece que tiene que haber pulsiones negativas, además de positivas, ¿no? Me parece que lo que atrae es lo que se aparta del caminito, del recto camino. O sea, es como, de alguna manera, si uno quiere ponerse un poquito conspiranoide, sería disfrazar de disruptivo o de romper la norma algo para atraer a la gente. Es como un gancho para que la gente quiera ir. ¿Va por ahí? Sí, en un sentido, sí. La literatura es una gran conspiración narcisista que a quienes entran en ella le prometen que va a firmar su libro. Claro. Y después firmás el libro y no pasa nada. Aún la de Harry Potter le transformó su economía personal, sin duda. Pero sí, seguramente sigue siendo la misma persona con sus virtudes y defectos, ¿no? Hay un engaño en eso, sí, en un punto, ¿no? Pero bueno, un engaño lleno de placer y un engaño que te lleva a lugares de aprendizaje real también, digamos. Está buenísimo. Bueno, me quedo como tarea ir a la verdulería y prestar un poquito más de atención a lo que pasa y después volver y escribir algo, algún fragmentito y ver si eso puede ser mi puerta para llegar a escribir un episodio o un volumen más de los Hollister, que era, no sé si me parece que se llamaban los Hollister, sí, me suena que Hollister. Sí, los Hollister. Creo que voy a volver a lo de mis viejos. Deben estar ahí los libros todavía en algún estante de mi pieza, de lo que era mi pieza, ya no es más mi pieza. Y deben estar ahí. Me dieron ganas de releer alguno de esos libros para ver qué me decían en ese momento cuando yo tenía 10, 12 años de edad más o menos. Así que bueno, gracias Santi, me encantó conversar. Estoy ansioso por las próximas ediciones del Mundial de Escritura y bueno, seguir conversando con vos. Así que gracias. Bueno, un placer, muchas gracias Jerry.